Nos descubrió un deporte, una disciplina en la que solo triunfaban jugadoras asiáticas, pero ella llegó y derribó todas las barreras. Oro olímpico, 3 veces campeona del mundo y otras 7 de Europa. Solo sus rodillas la han podido parar. Su legado, pura resiliencia, va mucho más allá, el de una de nuestras más grandes leyendas. Hoy, 27 de marzo de 2026, el nombre del día es Carolina Marín. ¡Bravo, Alejandro! ¡Campeón del mundo, Alejandro Valverde! ¡Ya está! ¡Estoy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¡Oro olímpico, Mireia del Monte! ¡Sí! Una patada, lo ha tirado clarísimamente. Valentino ha tirado a Marc. ¡Balón de Michael Jordan! ¡Jordan! Si esto es un sueño, por favor que nadie me despierte. Fernando Alonso se va a proclamar campeón. Esta gente lo ha vuelto a hacer. No hay absolutamente nadie en este deporte que compita como ellos. Esto es absolutamente inenarrable. Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y por tanto no participaré en el Europeo de Huelva. Carolina Marín cuelga la raqueta. Después de meses de recuperación tras romperse por tercera vez en su carrera el ligamento cruzado anterior, no ha podido cumplir su objetivo, participar en el próximo Campeonato de Europa en Huelva, su ciudad. Marín siempre quiso retirarse sobre la pista, pero no ha podido ser. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Lo dije muchas veces y soy consecuente con mi decisión. Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo. La ya exjugadora nubense es, indiscutiblemente, una de las grandes leyendas de la historia reciente del deporte español. Lo es en fondo y forma, por palmarés, pero sobre todo por perseverancia, superación y resiliencia. Competitiva, talentosa, pionera. La responsable de que el bádminton, un deporte prácticamente exótico, muy alejado de nuestro conocimiento y preferencias, haya crecido exponencialmente en interés y práctica. En apenas una década, con Carolina Marín en lo más alto de la élite mundial, las licencias han crecido un 30% en España. Puedo porque pienso que puedo. Ese siempre fue su lema e inspiración. Y vaya si pudo. Carolina Marín nació el 15 de junio de 1993 en Huelva, en el seno de una familia trabajadora. Aunque al principio su pasión era el flamenco, descubrió el bádminton con 8 años gracias a una compañera del colegio. El flechazo fue automático y con 12 años decidió dedicarse completamente al deporte. Un año después, con apenas 13, se convirtió por primera vez en campeona de España. Había talento, había proyección. A los 15 años dio el paso definitivo. Dejó atrás a su familia y a su hogar para trasladarse a la residencia Blume, el centro de alto rendimiento de Madrid. Allí la descubrió Fernando Rivas, su entrenador de por vida, y juntos formaron una de las simbiosis más exitosas y duraderas del deporte español. Era 2007 y se acababan de construir los cimientos de una historia brillante. El nombre de Carolina Marín empezó a resonar con fuerza el 27 de abril de 2014. Ese día la jugadora nubense se proclamó campeona de Europa. Ya había ganado ese título en las categorías sub-17 y sub-19. Su victoria en 3 sets frente a la danesa Anatea Madsen le otorgaba a España su primer oro en una gran competición internacional de bádminton. Pero este era solo el primero de los techos que conseguiría romper. Lo mejor estaba por llegar. Los libros de historia esperaban escribir su nombre y fue ella quien estampó su firma. Apenas 4 meses después, en Copenhague, se disputó el Campeonato del Mundo. Desde su primera edición en 1977, solo 2 jugadoras no asiáticas se habían llevado el oro. Países como China, Tailandia o Indonesia copaban el palmarés. El nivel, la infraestructura y la tradición del bádminton siempre han estado en Asia. Parecía una barrera insalvable, pero Carolina Marín lo superó. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carolina, campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Impresionante, increíble! Campeona del mundo con apenas 21 años, en un deporte acotado a la victoria de un único continente. Carolina Marín era ya una pionera de un deporte semidesconocido en España o que al menos se le prestaba una atención casi inexistente.
Había demostrado el talento necesario para ser la mejor jugadora del mundo, y tenía una prolongada carrera por delante para engordar un palmarés que apenas se había estrenado a nivel absoluto. Y así lo hizo. Un año después, en 2015, Marín revalidó su título mundial y pasó a ser la primera jugadora europea en liderar el ranking internacional desde 2010. Siguiente obstáculo a superar, los Juegos Olímpicos. Río de Janeiro iba a dilucidar si Carolina Marín, la gran favorita, podía romper, de nuevo, la hegemonía asiática. Pues desde que el bádminton es deporte olímpico en 1992, ninguna otra mujer de ningún otro continente se había llevado el oro. La onubense fue avanzando rondas con solvencia hasta plantarse en la final sin perder ni un solo set. Era el partido de su vida. Pero la india Pulsara Sindhu, su rival, se llevó la primera manga, 19-21. Marín reaccionó imponiéndose en el segundo parcial e igualó el partido. La lucha por el oro y la gloria se decidiría en el tercer set. Hasta que... A ver, venga, el clear, otro clear. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Carolina! ¡Campeona olímpica! ¡Campeona olímpica! Carolina Marín lo logró. La última barrera, lo inimaginable. Era la vigente campeona olímpica, mundial y europea. Una española, donde no hay interés ni seguimiento por el bádminton, había destronado el dominio de un continente entero. Poseía todos los registros. Era ambiciosa, agresiva, a ratos calculadora, siempre pasional. Su estilo, además, tenía un componente muy característico. Un grito de guerra, corajudo, cada vez que ganaba un punto. Lo hacía a propósito para hacer ver a su rival que estaba allí, que era mejor, que iba a ganar. Creo que lo del tema de mi grito es, es una característica mía, de cómo yo soy, de lo competitiva que soy, y luego también a veces incluso lo usamos de estrategia para, bueno, mostrar al rival de que no tiene nada que hacer contra mí y de que voy a por todas. Era 2016. Carolina Marín tenía apenas 23 años y mucha más carrera por delante de la que ya había completado. No todo iba a ser perfecto, ya que la española cayó eliminada en cuartos de final del siguiente mundial, pero encadenó 4 campeonatos de Europa seguidos, demostrando su indiscutible dominio en el viejo continente. Pero llegó 2019, la primera de sus 3 pesadillas. Nos situamos. Final del Máster de Indonesia, mediados de enero. Carolina Marín había vuelto a ser campeona del mundo el año anterior y el objetivo era revalidar el título ese mismo verano. El Máster de Indonesia era, por tanto, el primer torneo de relevancia del año que le permitiría iniciar la preparación de cara al Mundial. La española dominaba con contundencia el primer set 9-2, hasta que, en un intento de remate desde el fondo de pista, cayó al suelo. La rodilla había fallado. Marín trató de continuar, pero apenas se tenía en pie, y tuvo que abandonar entre lágrimas. El resultado de las pruebas fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Adiós a la temporada y 11 meses en el dique seco. Carolina Marín trabajó a destajo para volver. La competición y la victoria le alimentaban. Y regresó. Volvió a ganar el Campeonato de Europa, el 5º consecutivo. Seguía siendo la mejor. Pero el infortunio le golpeó de nuevo. En mayo de 2021, durante un entrenamiento, sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior, esta vez de la rodilla izquierda, además de los 2 meniscos. El impacto, devastador, fue doble. Tenía que renunciar tanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde defendía título, como al Campeonato del Mundo que ese año se celebraba en su Huelva natal. Todo el sacrificio y la tenacidad por volver a competir y ganar habían sido en balde. Esas 2 fracturas tan graves y en ambas rodillas ponían incluso en jaque su trayectoria deportiva, a la par que comprometían seriamente su físico. Pero Carolina Marín continuó enarbolando la bandera de la resiliencia. Volvió a repetir la fórmula poslesión: trabajo, paciencia, humildad, perseverancia, confianza en sí misma, deseo de ganar. Otra vez regresó, otra vez venció. Encadenó otros 2 títulos europeos en 2022 y 2024 para sumar el heptacampeonato de forma consecutiva y logró la medalla de plata mundial en 2023. Carolina Marín era ya un ejemplo total de superación ante la adversidad de las lesiones. Se había repuesto de 2 roturas muy graves, había regresado a la competición y aún así seguía manteniendo prácticamente intacto su excelso nivel. Continuaba entre las mejores y ya solo quería volver a la cúspide en la cita idónea, los Juegos Olímpicos de París. Después de no poder competir en Tokio, era su principal objetivo, incluso una obsesión, la espina clavada que había que extirpar. La onubense presentó su candidatura a las medallas desde el principio en la capital francesa.
Ganó todos sus partidos y se metió en semifinales, donde estaba dominando el partido con autoridad. Primer set 21-14, segundo set 10-6. Las sensaciones eran muy buenas, iba lanzada, parecía imparable. El oro, o al menos la final olímpica, estaba garantizada. Y entonces, de repente, en un pestañeo, todo se derrumbó. Cuidado. Ay, ay, ay. No me digas que se ha hecho daño. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño, sí, se ha hecho daño. Espero que no. Y piden de inmediato asistencia. Vamos a ver. Sí, se ha hecho Está daño. llorando. Se ha hecho daño. Era un gesto calcado al de la primera lesión en 2019. Intentó seguir con una rodillera, pero era imposible. No va a poder. No va a poder, no va a poder. Pues una pena. Nos quedamos sin. La pobrecita. Todo se había terminado. Otra vez. Era descorazonador, pero irreversible. Carolina Marín no tuvo más remedio que asumirlo y se marchó. Lo hizo con una dignidad sobrecogedora. Rechazó la silla de ruedas que le ofrecía el servicio médico. Abandonó la pista por su propio pie y, aún con lágrimas en los ojos, desconsolada e impotente, se despidió del público, al que incluso llegó a pedir perdón, como si hiciera falta. La grada, evidentemente, puesta en pie, la ovacionó al unísono. Algunos también lo hacían llorando. El dolor físico, pero sobre todo emocional, que estaba sufriendo la jugadora española era irremediablemente compartido. El desenlace no podía ser más injusto, más cruel. Otra grave lesión de rodilla, y esta vez en el peor momento, cuando todo parecía que iba a volver a salir bien. Cuando el desenlace, ahora sí, sería exitoso. Cuando la capacidad de superación que tantas veces y con tanta fidelidad había protagonizado Marín, tendría su recompensa. El deporte, como casi siempre, es un fiel reflejo de la vida. Y a veces, por desgracia, la vida es cruel, injusta, despiadada. Porque a pesar de todo, los sueños y los objetivos no siempre se cumplen. Por mucho que se peleen, por mucho que se deseen, por mucho que se trabajen, por muy bien que se hagan las cosas, merecerlo no implica conseguirlo. Hay detalles que siempre estarán lejos de nuestro control y que necesitaremos, por muy puntuales que sean, que estén de nuestro lado. La suerte, el azar, las lesiones. Carolina Marín era la mejor del mundo, una de las mejores de la historia. Había trabajado en la sombra, con humildad y sacrificio, para estar y ganar en París después de no haber podido competir en Tokio. Lo hizo todo bien, iba todo bien, pero no pudo ser. No hay consuelo ni explicación posible. Carolina Marín ha intentado regresar de nuevo, con calma, dándose tiempo, pero con determinación. Quería retirarse en la pista, en su casa, en Huelva, donde en apenas unas semanas se celebrará el Campeonato de Europa. Pero esta vez no ha sido posible. Como dijo M-Clan, y aunque lo sea, este no es un final triste, tan solo es un final. Lo que es evidente e innegable es que esta es, desde luego, una de las historias más deslumbrantes que el deporte ha conocido en lo que llevamos de siglo. El final ha sido solo el cierre, porque el balance general, lesiones incluidas, ha sido maravilloso. Nuestro deporte está repleto de figuras extraordinarias, hombres y mujeres, en cualquier disciplina, protagonistas de historias inolvidables, autores de abundantes palmareses. Pero entre todos ellos hay una categoría muy especial que se eleva incluso más allá de los títulos, la de los pioneros, los descubridores, aquellos que nos mostraron deportes desconocidos o inaccesibles para convertirlos en fundamentales tras lograr triunfos donde hasta entonces ningún español había aparecido. Es imposible concebir el tenis en este país sin la irrupción y la herencia de Manolo Santana, el motociclismo sin Ángel Nieto, el golf sin Severiano Ballesteros, el automovilismo sin Carlos Sainz, la Fórmula 1 sin Fernando Alonso, el patinaje sobre hielo sin Javier Fernández. Gracias a ellos han venido y vendrán otros, porque sus deportes pasaron a ser mucho más mediáticos y seguidos en nuestro país. Hoy, oficialmente, ya se puede incluir a Carolina Marín en esa apreciada lista. El bádminton, desde su aparición, ha entrado en otra dimensión, en España, en Europa y en el mundo. Y ese es su legado, mucho mayor que su palmarés, y ya es decir, el de una deportista que lo logró todo, que destronó a un continente entero, que superó 2 lesiones graves de rodilla para volver a triunfar una vez más. Una mujer que, aun sabiendo que su ligamento cruzado había vuelto a romperse, en el momento más inoportuno, quiso levantarse para seguir compitiendo. No hay mayor demostración del significado de resiliencia, y pocas personas lo han encarnado mejor que Carolina Marín.
No hay mejor forma de ser referente, de ser recordada, de ser inspiración, de ser legendaria. Y eso está muy por encima de los títulos. Carolina Marín formará parte de nuestro recuerdo para siempre, porque fue, con todas las letras y en todo su significado, una gran campeona. Dejo mi pasión estando muy orgullosa de todo lo que he conseguido, pero más que por los títulos, por haberme ganado el respeto del mundo del deporte, tanto dentro como fuera de la pista, y por haber logrado que el bádminton sea reconocido, visto y practicado en mi país. No puedo pedir nada más. Ahora empiezo un nuevo camino en el que intentaré devolver todo el apoyo que he recibido de la sociedad y trataré de seguir defendiendo los valores del deporte por encima de todo. Gracias por vivir a mi lado un viaje maravilloso. Hoy, Carolina Marín ha sido el nombre del día. El lunes, un nuevo o una nueva protagonista. Nos escuchamos.